Bienvenido a tu programa Testigos de la Fe. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Tomadla, porque yo escojo todo lo que vos queréis. Si vives santamente, morirás santamente. Les hablo de su servidora, Madre Gabriela, misionera de Jesús de María, compartiendo el día de hoy, domingo 16 de este mes de junio, donde estamos celebrando a todos los papás en este día. Pues también pedimos por nuestros papás, sobre todo los que ya hayan fallecido. Mi papá falleció, también el de Madre Teresa y de algunos otros de los que nos están acompañando. Pedimos por los papás que están todavía vivos y también pues le damos gracias a Papá Dios por todas las cosas que nos da. Saludamos a todos los que nos van a estar acompañando en este programa donde hablamos de la vida de los santos que estaremos celebrando en el transcurso de esta semana. Para los que nos siguen por la frecuencia 860, también estamos con ustedes a través de nuestra página del internet www.montemaria.org, también a través del Facebook, y saludamos también a los que más tarde noche en la repetición nos van a estar acompañando. Pues nos cubrimos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver quiénes vamos a celebrar en este santo en esta semana para estar compartiendo con ustedes el día de hoy, domingo número, ¿qué dijimos? 16. Celebramos al profeta Eliseo. El día de mañana, lunes 17, San Gregorio Barbarico. El martes 18, Santa Juliana de Falconieri. El miércoles 19, San Romualdo. El jueves 20, San Juan Fischer. Viernes 21, San Luis Gonzaga, y sábado 22, San Paulino de Nola. Repetimos. El día de hoy, domingo 16, el profeta Eliseo. El día de mañana, lunes 17, San Gregorio Barbarigo. El martes 18, Santa Juliana de Falconieri. El miércoles 19, San Romualdo. El jueves 20, San Juan Fischer. El viernes 21, San Luis Gonzaga, y el sábado 22, San Paulino de Nola. Pues muchas felicidades a quienes van a estar cumpliendo años, como el día de mañana la abuela Magdalena va a estar cumpliendo años, el martes Madre Yasmin, y creo que por ahí, ¿verdad? Los que van a estar celebrando algo, pues muchas felicidades, su santo, su cumpleaños o algo en especial. Empezamos el día de hoy, domingo 16, el profeta Eliseo. Eliseo significa Dios es mi salvación. La historia del profeta Eliseo es narrada en la Sagrada Biblia en el primer libro de los Reyes. Estaba arando en un campo cuando de pronto se le acercó el profeta Elías y, echándole su manto sobre los hombros, lo invitó a seguirlo y a dedicarse a extender la religión. Eliseo aceptó, pero le pidió permiso para ir antes a despedirse de su familia. Luego volvió y mató a sus 2 bueyes y repartió esas carnes entre los demás compañeros de trabajo, y quemó sus utensilios de arar, y así, libre de todo impedimento, se fue con Elías. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo, le dijo a Eliseo: quédate por aquí, que yo me voy al Jordán. Eliseo le respondió: Padre, yo te seguiré a donde vayas, y se fue con él. Cuando iban llegando al río Jordán, les salió al encuentro un grupo de jóvenes que se preparaban para ejercer el profetismo, y Eliseo les aconsejó que se quedaran allí, en una altura, observando lo que iba a suceder. Al llegar al Jordán, Elías tocó con su manto a las aguas, y éstas se dividieron, y así los 2 profetas pasaron a pie por el terreno seco. Pasando el Jordán, Eliseo le pidió a Elías un favor muy especial: Padre, te pido que cuando tú te vayas, me pase a mí una buena parte de tu espíritu, de tus poderes. Elías le dijo: si me logras ver, cuando sea levantado, se te concederá esto que has pedido. Luego llegó un carro de fuego y se llevó a Elías, y mientras éste subía por los aires, Eliseo lo veía y le gritaba: Padre mío, Padre mío. A Elías se le cayó el manto y Eliseo lo recogió. Para comprobar que Dios sí le había pasado a él los poderes que le había dado a Elías, tocó Eliseo con el manto las aguas del Jordán, y éstas se abrieron y le dieron paso. Los 50 jóvenes que se preparaban para el profetismo, viendo este milagro, en adelante le tuvieron gran respeto y le consideraron como sucesor del profeta Elías.
La gente de Jericó le dijo: Profeta, nuestra ciudad está bien situada, pero las aguas no sirven para tomar. Eliseo echó su bendición a aquellas aguas y desde entonces se volvieron potables, muy buenas para tomar. Los hombres de Dios son tan valiosos para la sociedad. Yendo Eliseo hacia la ciudad de Betel, salió un grupo de muchachos maleducados que empezaron a burlarse del profeta diciendo: Sube calvo, sube calvo. Eliseo les echó una maldición y salieron 2 osos que mataron a 42 de esos atrevidos. Dios quería demostrarle que Él se disgusta cuando se falta el respeto a sus enviados. Una pobre viuda le contó a Eliseo que se había quedado en ruina y que sus acreedores la iban a enjuiciar por las deudas que les tenía y que no tenían sino una botella de aceite. El profeta le aconsejó que fuera donde las vecinas y les pidiera vasijas prestadas y que empezara a llenarlas con el aceite que tenía en la botella. Ella pidió muchas vasijas prestadas y con la botella de aceite las fue llenando todas. Cuando ya estuvo llena la última vasija, la botella dejó de producir aceite. Con la venta de todo aquello pudo la viuda pagar todas sus deudas. Milagro de Dios. Una mujer de Sunam le daba siempre hospedaje gratuito a Eliseo cuando pasaba por allí misionando. El profeta, para agradecerle sus favores, obtuvo de Dios que le concediera un hijo en su matrimonio, pues ese hogar no había tenido hijos. Pero un día el niño estaba trabajando en el campo con su padre y exclamó: «Papá, me duele la cabeza», y se murió. La sumanita se fue corriendo donde el profeta Eliseo, que estaba a bastantes horas de camino, y le suplicó que corriera a darle una bendición a su hijo. Llegó Eliseo y después de suplicar mucho a Dios obtuvo la resurrección del niño. Un hecho prodigioso que comprueba lo muy poderosas que son ante el Señor las súplicas de sus amigos que se dedican a propagar su santa religión. Tenía Eliseo 100 discípulos para darles de comer y solamente tenía 20 panes. Bendijo los panes y con ellos le alcanzó para alimentar a sus 100 hambrientos discípulos y les sobró pan. Más tarde Jesús con 5 panes dará de comer a 5,000 hombres y les sobrarán 12 canastos de pan. El rey de Siria tenía un general muy estimado llamado Naamán, pero este militar se volvió leproso. Una muchacha israelita le contó que en Israel había un profeta que hacía muchos milagros. El rey le envió a Naamán a que lo curara. Eliseo le mandó que se bañara 7 veces en el río Jordán. A la 7ª vez se le fue completamente la lepra. Naamán quiso darle un gran regalo a Eliseo, pero este no aceptó. Y sucedió que cuando Naamán ya iba lejos, el secretario de Eliseo llamado Gesi corrió a decirle con mentiras que el profeta le mandaba pedir un regalo. Naamán se lo envió, pero a Gesi, por este robo y este engaño, se le prendió lo que antes tenía el general, la lepra. Eliseo le anunciaba al rey de Israel todas las trampas que los enemigos del país le iban a poner y así lo libraba de muchas derrotas. Luego, cuando el anciano profeta estaba muy enfermo, mandó llamar al rey y le dijo: «Lance bastante flechas por esta ventana». El rey lanzó únicamente 3 flechas y entonces el profeta le dijo: «Por no haber lanzado sino 3 flechas, no lograrás derrotar a los enemigos del país sino 3 veces». Y así sucedió. Luego mandó a uno de sus secretarios a anunciarle al general Jehú que iba a ser rey y esto se cumplió también. A Eliseo lo enterraron en una cueva y bastante tiempo después unos hombres iban a enterrar un muerto, pero al ver que venía un grupo de asaltantes, dejaron al muerto sobre la tumba de Eliseo y salieron corriendo. Y el muerto, al tocar la tumba del santo profeta, resucitó. Pues hoy le estamos celebrando a él, el profeta Eliseo. Vamos con el día de mañana, lunes 17, San Gregorio Barbarigo. Ese simpático santo nació en Venecia, Italia, en el año 1632, de familia rica e influyente. La madre murió de peste de tifo negro cuando el niño tenía solamente 2 años. Pero su padre, un excelente católico, se propuso darle la mejor formación posible. El papá lo instruyó en el arte de la guerra y en las ciencias, y lo hizo recibir un curso de diplomacia, pero el joven Gregorio, lo que le llamaba la atención era todo lo que tuviera relación con Dios y con la salvación de las almas.
Estudiando astronomía, admiraba cada día más el gran poder de Dios, al contemplar tan admirables astros y estrellas en el firmamento. Deseaba ser religioso, pero su director espiritual le aconsejó que más bien se hiciera sacerdote de una diócesis, porque tenía especiales cualidades para párroco. Y a los 30 años fue ordenado sacerdote. Un amigo suyo y de su familia, el cardenal Chigi, había sido elegido sumo pontífice con el nombre de Alejandro VII y lo mandó llamar a Roma. Allá le concedió un nombramiento en el Palacio Pontificio y le confió varios cargos de especial responsabilidad. Y en ese tiempo llegó a Roma la terrible peste de tifo negro, y el Santo Padre, conociendo la gran caridad de Gregorio, lo nombró presidente de la comisión encargada de atender a los enfermos de tifo. Desde ese momento, Gregorio se dedica por muchas horas cada día a visitar enfermos, enterrar muertos, ayudar viudas y huérfanos y a consolar hogares que habían quedado en la orfandad. Acabada la peste, el sumo sacerdote le ofrece nombrarlo obispo de una diócesis muy importante, Bérgamo. El padre Gregorio le pide que lo deje antes celebrar una misa para saber si Dios quiere que acepte este cargo. Durante la misa, oye un mensaje celestial que le aconseja aceptar el nombramiento y le comunica su aceptación al Santo Padre. Llega a Bérgamo como un sencillo caminante y a los que proponen hacerle una gran fiesta de recibimiento les dice que eso que iban a gastar en fiestas hay que emplearlo en ayudar a los pobres. Luego, él mismo vende todos sus bienes y los reparte entre los necesitados y se propone imitar en todo al gran arzobispo San Carlos Borromeo, que vivía dedicado a las almas y a las gentes más abandonadas. En Bérgamo jamás deja de ayudar a quien le pide, y los pobres saben que su generosidad es inmensa. Propaga libros religiosos entre el pueblo y recomienda mucho los escritos de San Francisco de Sales. En sus viajes misioneros se hospeda en casas de gente muy pobre y come con ellos, sin despreciar a nadie. Después de pasar el día enseñando catecismo y atendiendo gente muy necesitada, pasa largas horas de la noche en oración. El portero del palacio tiene orden de llamarlo a cualquier hora de la noche, si algún enfermo lo necesita. Y aun entre lluvias y lodazales, a las altas horas de la noche se va a atender moribundos que lo mandan llamar y es obispo. El médico le aconseja que no se desgaste tanto visitando enfermos, pero él le responde: ese es mi deber y no puedo obrar de otra manera. El sumo pontífice lo nombra obispo de una ciudad que está necesitando mucho un obispo santo, es Padua. Los habitantes de Bérgamo decían: los de Milán tuvieron un obispo santo, que fue San Carlos Borromeo. Nosotros también tuvimos un obispo muy santo, es Gregorio. Qué gran lástima que se lo lleven de aquí. En Padua se encuentra con que los muchachos no saben el catecismo y los mayores no van a misa los domingos. Se dedica él a organizar personalmente las clases de catecismo y a invitar a todos a la Santa Misa. Recorrió personalmente las 320 parroquias de la diócesis, organizó a los párrocos y formó gran número de catequesis. Aún a las regiones más difíciles de llegar, las visitó con grandes sacrificios y peligros. En pocos años la diócesis de Padua era otra totalmente distinta. La había transformado su santo obispo. El nuevo pontífice Inocencio XI nombró cardenal a Monseñor Gregorio Barbaggio como premio a sus incansables labores apostólicas. Él siguió trabajando como si fuera un sencillo sacerdote. Fundó imprentas para propagar los libros religiosos y se esmeró con todas sus fuerzas por formar lo mejor posible a los seminaristas, para que llegaran a ser excelentes sacerdotes. Todos estaban de acuerdo en que su conducta era ejemplar en todos los aspectos y en que su generosidad con los pobres era no solo generosa, sino casi exagerada. La gente decía: Monseñor es misericordioso con todos, con el único con el cual es severo es consigo mismo. Su seminario llegó a tener fama de ser uno de los mejores de Europa, y su imprenta divulgó por todas partes las publicaciones religiosas. Él andaba repitiendo: para el cuerpo basta poco alimento y ordinario, pero para el alma son necesarias muchas lecturas y que sean bien espirituales.
San Gregorio murió santamente el 27 de junio del año 1697. Dios nos mande muchos Gregorios así, de santos, como generosos y como él. Pues ahí lo vamos a estar celebrando el lunes 17. Vamos con el martes 18 de junio, Santa Juliana de Falconieri. Esta santa tuvo la dicha de ser sobrina de un santo, San Alejandro Falconieri, hermano de su padre, y de ser dirigida espiritualmente por otro santo, San Felipe Benicio. Nació en Florencia en el año 1270. Su padre era riquísimo y había construido por su propia cuenta un templo en honor a la Santísima Virgen, de quien era sumamente devoto. Los papacitos habían suplicado por muchos años a Dios que le concediera descendencia y al fin consiguieron que les diera esta hija que iba a ser su gloria y su alegría. De joven era tan virtuosa que San Alejo le dijo a la mamá de Juliana: Dios no solo te dio una hija, sino que te regaló un verdadero ángel. De niña acostumbraba a pasar largos ratos rezando en el templo, por lo cual la mamá le repetía: si no concedes más tiempo a la costura y a la cocina, no vas a encontrar marido. Pero aquella amenaza no le producía ningún temor, ya que sentía una inmensa inclinación hacia la virginidad. Habiendo muerto su padre cuando ella era muy pequeña, la mamá y el tío le prepararon un honroso matrimonio, pero ella los llamó aparte y les dijo que había tomado la decisión inquebrantable de quedarse soltera y dedicar su vida a la oración, a la meditación, a la caridad y al apostolado. Tenía apenas 15 años. Bien preparada por su tío San Alejo, recibió del gran apóstol San Felipe Benicio el distintivo de terciaria de los siervos de María. Este distintivo era un manto sobre la cabeza. Ella siguió viviendo en su casa con la mamá, pero observando una conducta tan religiosa y tan santa como la de una fervorosa religiosa. A otras les agradó este modo de practicar la vida religiosa, quedándose con sus familiares, pero observando una conducta como la de una santa monja, y siguieron su ejemplo. Todas llevaban como distintivo un manto sobre la cabeza, por lo cual las gentes les llamaban las muchachas de la pañoleta. Creció el número de las jóvenes terciarias. Se llaman terciarias a las que pertenecen a la tercera rama de una comunidad religiosa. La primera son los hombres, la segunda son las monjitas y la tercera son las personas laicas que viven en el mundo pero llevando una conducta como de gente muy piadosa. Y tuvieron que conseguir una casa para reunirse. Entonces ellas eligieron como superiora a Juliana. Su asociación tomó el nombre de Siervas de la Virgen María. Durante 35 años, hasta su muerte, dirigió nuestra santa a esta piadosa asociación, llevándola a un alto grado de perfección. Juliana se propuso un reglamento sumamente riguroso: ayunar 3 días por semana. A veces pasaba días sin comer bocado, sobre todo cuando se dedicaba a altísimas oraciones. Esto hizo que se enfermara muy gravemente del estómago, úlcera llamaríamos quizá hoy, o a tal enfermedad. Y los viernes los dedicaba a meditar la pasión y muerte de Jesucristo. Los sábados a pensar y leer acerca de la Santísima Virgen, de quien fue sumamente devota desde sus primeros años. Muchas veces dormía sobre el duro suelo. Se propuso hacer los oficios más humildes de la casa y a tratar a cada una de sus compañeras como si fuera muy superior a ella, cumpliendo lo que recomienda San Pablo: considerad a los demás como superiores en todo a vosotros. Redactó para su comunidad un reglamento que fue aprobado después por 4 sumos pontífices. Ella misma era la más exacta en cumplir cada uno de los artículos del reglamento, dando así muy buen ejemplo a todas. Los que tuvieron que tratar con ella estuvieron de acuerdo en que su caridad, su amabilidad y su inclinación a buscar el bien de las almas de los demás eran extraordinarias. La gente gozaba al recibir las demostraciones de su afectuosa bondad. Nunca dejaba escapar una oportunidad de ayudar a los que necesitaban de su colaboración. Los sacerdotes decían que a los pecadores se les hacía mayor bien los sencillos consejos de esta sencilla religiosa seglar que los sermones de los mejores predicadores. Muchos pecadores se convirtieron de su vida de maldad después de tener una charla con Juliana, la de la pañoleta. Enemigos que se odiaban a muerte hacían las paces y se declaraban para siempre la paz, cuando la santa se dedicaba a volverlos otra vez a la amistad.
Pasaba horas y horas seguidas dedicadas a la oración, sin sentir pasar el tiempo. A quien le preguntaba por qué se estaba tanto tiempo de rodillas, le respondió: es para alejar las tentaciones. Muchos días los pasó solamente con la Sagrada Comunión, sin ningún alimento más. Su fama de santidad se extendió por todos los alrededores de la casa donde vivía y por toda la ciudad. Y por medio de sus fervorosas oraciones consiguió favores especialísimos para quienes se encomendaban a sus plegarias. En su última enfermedad, a la edad de 71 años, ya su estómago no le recibía ningún alimento. Vomitaba todo lo que comía, así que tuvo que dejar de recibir la Sagrada Comunión. Y esto consistía para Juliana la más grande mortificación y penitencia. Y sucedió que en la última visita que le hizo el sacerdote, llevando el Santísimo Sacramento, la santa, sabiendo que no podía comulgar, pidió que le colocaran sobre su corazón un mantel blanco, y sobre este mantel la Santa Hostia. Y aquí que de un momento a otro la hostia consagrada desapareció, y nadie la pudo encontrar. Ella había pedido poder recibir a Jesús sacramentado antes de morir, y su estómago no le permitía, pero su fe le consiguió el prodigio de poder comulgar. Después de muerta, encontraron sobre su corazón en la piel una cicatriz redonda, como si lo hubieran cortado para que pasara una hostia. En recuerdo de esto, sus reliquias llevan siempre sobre su hábito, en el lado del corazón, una medalla donde está grabada una santa hostia. Tan pronto como la hostia consagrada colocada sobre su corazón desapareció, Juliana, con una expresión de inmensa alegría en su rostro, como si estuviera en éxtasis, murió llena de amor hacia nuestro Señor. En su sepulcro se obraron numerosos milagros, y nosotros le pedimos a tan grande santa que nos obtenga de Dios que también, a la hora de nuestra muerte, recibamos con todo el fervor posible la Sagrada Hostia, donde está el cuerpo santísimo de Cristo. Pues fíjense, ahí ya la vamos a estar celebrando el martes 18 de junio. Vamos a escuchar esta primera campanada para la celebración de la Santa Misa. La pausa musical, regresamos en unos momentos más aquí en este programa Testigos de la Fe. Continuamos, miércoles 19 de junio, San Romualdo. Veamos, dice, aquí estamos, Romualdo. En un siglo en el que la relajación de las costumbres era espantosa, Dios suscitó un hombre formidable que vino a propagar un modo dedicado totalmente a la oración, a la soledad y a la penitencia, San Romualdo. San Romualdo nació en Ravenna, Italia, en el año 950. Era hijo de los duques que gobernaban esa ciudad. Educado según las costumbres mundanas, su vida fue durante varios años bastante descuidada, dejándose arrastrar hacia los placeres y siendo víctima y esclavo de sus pasiones. Sin embargo, de vez en cuando experimentaba fuertes inquietudes y serios remordimientos de conciencia, a los que seguían buenos deseos de enmendarse y nuevos propósitos de volverse mejor. A veces, cuando se internaba de cacería en los montes, exclamaba: «Dichosos los ermitaños que se alejan del mundo a estas soledades, donde las malas costumbres y los malos ejemplos no los esclavizan». Su padre era un hombre de mundo, muy agresivo, y un día desafió a pelear en duelo a un enemigo, y se llevó de testigo a su hijo Romualdo. Y sucedió que el papá mató al adversario. Horrorizado ante este triste espectáculo, Romualdo huyó a la soledad de una montaña, y allá se encontró con un monasterio de benedictinos, y estuvo 3 años rezando y haciendo penitencia. El superior del convento no quería recibirlo de monje porque tenía miedo a las venganzas del padre del joven, el duque de Ravenna. Pero el señor arzobispo hizo de intermediario y Romualdo fue admitido como un monje benedictino. Y le sucedió entonces al joven monje, que se dedicó con tan grande fervor a la oración y a hacer penitencia, que los demás religiosos, que eran bastante relajados, se sentían muy mal comparando su vida con la de este recién llegado, que hasta se atrevía a corregirlos por su conducta algo indebida. Y le pidieron al superior que lo alejara del convento porque no se sentían muy bien con él. Y entonces Romualdo se fue a vivir en la soledad de una montaña, dedicado a orar, meditar y hacer penitencia. En la soledad se encontró con un monje sumamente rudo y áspero llamado Marino,
pero con sus modos fuertes, logró que nuestro santo hiciera muy notorios progresos en su vida de penitencia en poco tiempo. Y entre Marino y Romualdo lograron dos notables conversiones: la del jefe civil y militar de Venecia, el dux de Venecia. Dice que fue dedicarse a la vida de oración en la soledad, y el mismo papá de Romualdo, que arrepentido de su antigua vida de pecado, se fue a reparar sus maldades a un convento. Este duque de Ravenna después sintió la tentación de salirse del convento y de volverse al mundo, pero su hijo fue y logró convencerlo, y así se estuvo de monje hasta su muerte. Durante 30 años, San Romualdo fue fundando en uno y otro sitio de Italia conventos donde los pecadores pudieran hacer penitencia de sus pecados, en total soledad, en silencio completo y apartado del mundo y de sus maldades. Él por su cuenta se esforzaba por llevar una vida de soledad, penitencia y silencio, de manera impresionante, como penitencia por sus pecados y para obtener la conversión de los pecadores. Leía y leía vida de santos y se esmeraba por imitarlos en aquellas cualidades y virtudes en las que más sobresalió cada uno. Comía poquitísimo y dedicaba muy pocas horas al sueño. Rezaba y meditaba, hacía penitencia día y noche. Y entonces, cuando mayor paz podía esperar en su alma, llegaron terribles tentaciones de impureza. La imaginación le presentaba con toda viveza los más sensuales gozos del mundo, invitándolo a dejar esa vida de sacrificio y a dedicarse a gozar de los placeres mundanos. Luego, el diablo le traía las molestias y desanimadoras tentaciones de desaliento, haciéndole ver que toda esta vida de oración, silencio y penitencia era una inutilidad que de nada le iba a servir. Por la noche, con imágenes feas y espantosas, el enemigo del alma se esforzaba por obtener que no se dedicara más a tener heroica vida de santificación. Pero Romualdo redoblaba sus oraciones, sus meditaciones y penitencias, hasta que al fin un día, en medio de los más horrorosos ataques diabólicos, exclamó emocionado: «Jesús misericordioso, ten compasión de mí». Y al oír esto, el demonio huyó rápidamente y la paz y la tranquilidad volvieron al alma del santo. Volvió otra vez al monasterio de Ravenna cuando lo habían echado por demasiado cumplimiento. Y sucedió que vino un rico a darle una gran limosna. Sabiendo Romualdo que había otros monasterios mucho más pobres que el de Ravenna, fue y le repartió entre aquellos la limosna recibida. Esto hizo que los monjes de aquel monasterio se le echaran en contra. Ya estaban cansados de verlo demasiado exacto en penitencias y oraciones y en silencio, y lo azotaron y lo expulsaron de allí. Pero sucedió que en esos días llegó a la ciudad el emperador Otón III y, conociendo la gran santidad de este monje, lo nombró abad, superior del convento. Los otros tuvieron que obedecerlo, pero a los 2 años de estar de superior se dio cuenta de que aquellos señores no lograrían conseguir el grado de santidad que él aspiraba a obtener de sus religiosos, y renunció al cargo y se fue a fundar en otro sitio. Dios le tenía reservado un lugar para que fundara una comunidad como él deseaba. Un señor llamado Malduni había obsequiado una finca en región montañosa y apartada, llamada Campo de Malduni, y allí fundó el santo su nueva comunidad, que se llamó camalduleses, es decir, religiosos del campo de Malduni. En una visión vio una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo vestidos de blanco. Desde entonces cambió el antiguo hábito negro de sus religiosos por un hábito blanco. San Romualdo hizo numerosos milagros, pero se esforzaba porque se mantuviera siempre ignorado el nombre de los que los había conseguido del cielo. Un día, un rico, al ver que al hombre de Dios ya anciano le costaba mucho andar a pie, le obsequió un hermoso caballo, pero el santo lo cambió por un burro, diciendo que viajando en un asnillo podía imitar mejor a nuestro Señor. En el monasterio de Camaldula sí obtuvo que sus religiosos observaran la vida religiosa con toda la exactitud que él siempre había deseado. Y desde el año 1012 existen monasterios camalduneses en diversas regiones del mundo. Observan perpetuo silencio y dedican bastantes horas del día a la oración y a la meditación. Son monasterios donde la santidad se enseña, se aprende y se practica.
San Romualdo deseaba mucho derramar su sangre por defender la religión de Cristo, y sabiendo que en Hungría mataban a los misioneros, dispuso irse para allá a misionar. Pero cada vez que emprendía el viaje se enfermaba. Entonces comprendió que la voluntad de Dios no era que se fuera para allá a buscar martirios, sino que se hiciera santo allí, con sus monjes, orando, meditando y haciendo penitencia y enseñando a otros a la santidad. 20 años antes el santo había profetizado la fecha de su muerte. Los últimos años frecuentemente era arrebatado en un estado tan alto de contemplación que, lleno de emoción e invadido de amor hacia Dios, exclamaba: Amado Cristo Jesús, tú eres el consuelo más grande que existe para tus amigos. A donde quiera que llegaba se construía una celda con un altar y luego se encerraba, impidiendo la entrada allí de toda persona. Estaba dedicado a orar y meditar. La última noche de su existencia terrenal fueron 2 monjes a visitarlo porque se sentía muy débil. Después de un rato mandó a los 2 religiosos que se retiraran y que volvieran a la madrugada a rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintiendo que aquel gran santo se podía morir muy pronto, se quedaron escondidos detrás de la puerta. Después de un rato, se pusieron a escuchar atentamente y al no recibir allí adentro ni el más mínimo ruido ni movimiento, convencidos de lo que podía haber sucedido, empujaron la puerta, encendieron la luz y encontraron el santo cadáver que yacía boca arriba, después de que su alma había volado al cielo. Era un amigo más que Cristo Jesús se llevaba a su reino celestial. Todos estos datos los hemos tomado de la biografía de San Romualdo, que escribió San Pedro Damián, otro santo de ese tiempo. Al recordar los hechos heroicos de este gran penitente y contemplativo, se sienten ganas de repetir las palabras que decía San Griñón de Morfón. Ante estos campeones de santidad, nosotros somos unos pollos mojados y unos burros muertos. Vamos con el que sigue. Jueves 20 de junio, San Juan Fischer. Este santo mártir nació en Beverley, Inglaterra, en el año 1469. Su padre murió cuando Juan era todavía un niño. A los 14 años ya era el más sobresaliente entre sus compañeros estudiantes, y a los 20 fue nombrado profesor del Colegio San Miguel. Se doctoró con gran brillo en famosa Universidad de Cambridge. A los 22 años obtuvo ser dispensado de la falta de edad y fue ordenado sacerdote. Poco después recibió el nombramiento de vicecanciller o vicerrector de la gran universidad. Margarita, la madre del rey, al quedar viuda por tercera vez y desilusionada de la vida de intrigas del mundo, dispuso dedicarse a la vida espiritual. Impresionada por la santidad y sabiduría de Tomás, lo eligió como su director espiritual. Guiada por el santo, distribuyó su fortuna en ayudar a instituciones benéficas y a la que más ayudas concedió fue a la Universidad de Cambridge. San Juan Fischer recordaba después con emoción que cuando él empezó a ser director espiritual de la Madre del Rey, la universidad tenía pocas cátedras o ramas de enseñanza y que luego se pusieron nuevas y muy modernas facultades de estudio. Recordaba también que la biblioteca de la universidad solo tenía 300 libros y que luego se consiguieron millares de ejemplares para el estudio de los universitarios. Juan fue elegido canciller de la universidad y este cargo lo obtuvo hasta su muerte. Era un verdadero sabio y un gran benefactor. En el año 1504 fue elegido nuestro santo como obispo de Rochester cuando solo tenía 35 años. Y él, como hacía con todos los cargos que le confiaban, se dedicó a este oficio con todas las fuerzas de su recia personalidad. Con un entusiasmo no muy frecuente en su época, se dedicó a visitar todas y cada una de las parroquias para observar si cada uno estaba cumpliendo con su deber y animar a los no muy entusiastas. A los sacerdotes les insistía en la grave responsabilidad de cumplir muy exactamente sus deberes sacerdotales. Iba personalmente a visitar las chozas de los más pobres. Distribuía limosnas con enorme generosidad y en su casa siempre las puertas estaban abiertas para recibir a visitantes, peregrinos y necesitados. Y aunque parezca imposible, además de todos sus demás trabajos, dedicaba horas y horas al estudio y a escribir libros.
Se hicieron famosos sus discursos fúnebres en la muerte del rey Enrique VII y en el funeral de la reina Margarita. Aunque era obispo y además canciller de la universidad, llevaba una vida tan austera como la de un monje. No dormía más de 6 horas. Hacía fuertes penitencias. En su mesa tenía frente así una calavera, para recordar que también a él le llegaría la muerte y a la hora de tener que darle cuentas a Dios de todos sus comportamientos. Decía que su deporte favorito era leer. Sus ahorros eran para comprar nuevos libros, que después de leídos los obsequiaba a la biblioteca de la universidad. Cuando le ofrecían otras diócesis que producían más en dinero, respondía: no cambio esta esposa, pobre, pero amable y muy fiel, por la viuda más rica que exista. Cuando Lutero empezó a difundir los errores de los protestantes, el obispo Fischer fue elegido para atacar tan fatales errores y escribió 4 voluminosos libros para combatir los errores de los luteranos. Esto lo hizo famoso. El embajador de España llegó a afirmar que el obispo Juan era el prelado más santo del país de este tiempo. Y el rey de Inglaterra exclamó: ningún otro reino tiene actualmente un obispo tan sabio y tan santo como San Juan Fischer. En un sínodo o reunión de todo el clero de Inglaterra, el obispo Fischer protestó fuertemente contra la mundanidad de algunos eclesiásticos y la vanidad de aquellos que lo que buscaban eran los altos puestos y no la verdadera santidad. Criticaba fuertemente los defectos que era necesario corregir, pero él personalmente daba muy buenos ejemplos de vida santa. Cuando el rey Enrique VIII dispuso divorciarse de su legítima esposa y casarse con su concubina Ana Bolena, el obispo Juan Fischer fue el primero en oponerse a semejante escándalo. Y aunque muchos altos personajes, por conservar la amistad del rey, declararon que ese divorcio sí se podía hacer, en cambio Juan, con un peligro de perder sus cargos y ser condenado a muerte, declaró públicamente que el matrimonio católico es indisoluble y que el divorcio no es posible para un matrimonio católico que no sea nulo. Muchos le decían que la gran mayoría de los altos empleados oficiales aprobaban el divorcio del rey, y él les respondía: ellos tienen que cumplir lo que les diga su propia conciencia. Yo, para salvarme, soy obligado a obedecer lo que mi conciencia me dice. Y ella me afirma que este divorcio no lo puedo aprobar. El terrible rey Enrique VIII se declaró jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra, en reemplazo del sumo pontífice, y todos los que deseaban conservar sus altos puestos en el gobierno y en la Iglesia lo apoyaron. Pero Juan Fischer declaró que esto era absolutamente equivocado, y en pleno parlamento exclamó: querer reemplazar al Papa de Roma por el rey de Inglaterra como jefe de nuestra religión es como gritarle un muera a la Iglesia Católica. Las amenazas de los enemigos empezaron a llegar sobre él. 2 veces lo llevaron a la cárcel, otra vez trataron de envenenarlo. Una bala pasó sobre sus hombros mientras leía en su escritorio. Le inventaron toda clase de calumnias y como no lograron que dejara de proclamar sus creencias católicas, lo encerraron en la terribilísima Torre de Londres. Tenía 66 años, pero los muchos sufrimientos y sus ayunos y el excesivo trabajo lo hacía aparecer como de 80. Un testigo decía: su cuerpo es tan débil que casi no es capaz de soportar el peso de su vestido, pero su espíritu seguía fuerte e invencible. Las gentes se admiraban de que hubiera podido resistir 10 meses de prisión en tan horrorosa torre. Estando en prisión, recibió del sumo pontífice el nombramiento de cardenal. El impío rey exclamó: le mandaron el sombrero de cardenal, pero no podrá ponérselo, porque yo le mandaré cortar la cabeza. Y así fue. El 17 de junio del año 1535 le leyeron la sentencia de muerte y el rey Enrique VIII mandaba matarlo por no aceptar el divorcio y no aceptar que el rey reemplazara al Papa en el gobierno de la Iglesia Católica. Unos días después, al amanecer, llegaron los guardias a llevarlo al sitio donde debe morir. Llevaba en sus manos el Nuevo Testamento. Abre donde primero salga y lee esta frase: la vida eterna consiste en conocerte a ti, Padre Dios, y a tu enviado Jesucristo. Padre, yo te he glorificado en la tierra y he cumplido la tarea que tú, lleno de ánimo y de consuelo, me habías confiado.
Esa lectura lo llenó de ánimo y de consuelo. Al llegar al sitio donde le iba a cortar la cabeza, el venerable anciano se dirige a la multitud y les dice a todos que muere por defender a la Santa Iglesia Católica, fundada por Jesucristo. Pide a los verdugos que le cedan unos minutos para recitar el himno Te Deum, en acción de gracias. Al decir la última frase, en ti, Señor, espero, no sea yo confundido eternamente. Inclina su cabeza, la cual es cortada por un hachazo de los verdugos de un rey impuro. Dios nos conceda, por medio del mártir San Juan Fischer, un gran valor para defender y practicar nuestra santa religión hasta el último momento de nuestra vida. Pues fíjense, ahí lo vamos a estar celebrando el jueves 20 de junio. Pues nos faltaba el viernes 21, San Luis de Gonzaga. Si tiene la oportunidad de escuchar por ahí su biografía, ya que es un joven que ha llegado a un alto muy grado de santidad y por revelaciones dice que está en niveles muy altos en el cielo, y también muy devoto al Sagrado Corazón de Jesús. Y el sábado 22, San Paulino de Nola. Pues hasta aquí la dejamos. Continuamos con unos momentos más en la celebración de la Santa Misa, recordándoles este mensaje: Dios es amor y te ama. Solo me asusta una cosa, observar mi propia voluntad. Ellos ya están con Dios. Luchemos como verdaderos testigos de la fe para alcanzar nuestra meta. Gracias por dar tu vida a Cristo. Dios es amor y te ama.